pude llegar a ella desde el corazón y pude hablar sobre sus deseos, sobre sus anhelos, qué quería que se haga el día que ella falleciera. Pude llegar a ella desde el corazón y pude hablar sobre sus deseos, sobre sus anhelos, qué quería que se haga el día que ella falleciera. Pero cómo algo tan doloroso puede transformarse en algo tan maravilloso. El dolor, cuando adquiere significado, deja de doler. Mi ¿De qué hermano falleció aproximadamente 10 años antes que mi hermana y falleció de suicidio. O sea que parece mentira, la vida es una preparación para lo que te toca dar y devolver al mundo. Entonces ella escucha el grito de este suicidio por el teléfono. Entonces trabajamos este duelo, ¿no? En primer lugar, liberarse de la culpa. Cómo estos procesos tan dolorosos pueden guiarte y ser tan transformadores, ¿no? Y termina siendo luz para otras personas. Bienvenidos a nuestro programa Vida Después de la Muerte. Hoy nos acompaña María Elena Loret de Mola. Ella es terapeuta, especialista en duelos complicados, además es tanatóloga, logoterapeuta y suicidóloga. Así que le vamos a dar la bienvenida a María Elena. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí poder compartir la mesa contigo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, quiero hablarles de algo bastante fuerte. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se suicidan 700,000 personas cada año. Es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y por eso vamos a tocar este tema en el programa que va a ser de suicidios y duelos complicados. María Elena, cuéntame por favor, cuando tú te refieres a que eres terapeuta de duelos complicados, ¿qué quiere decir esto? Los seres humanos, todos a lo largo de la vida, vamos a vivir pérdidas. Y hemos estado acostumbrados, porque definitivamente el binomio muerte-vida va acompañado uno del otro. El tema es cuando la persona ya no puede regresar a su vida como la conocía antes. Tiene dificultades para regresar al trabajo, tiene dificultades para llevar su casa, está sin ánimo. En ese momento hablamos de un duelo complicado. Y muchas veces nosotros como tanatólogos y como psicólogos lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con un psiquiatra para poder ayudar a esa persona a que pueda salir adelante de este duelo que se le ha complicado. ¿Y cuál fue tu primera experiencia con la muerte? ¿Cuál fue? Cuando yo era pequeña, recuerdo que íbamos a Ancón, que es un balneario al norte de Perú, y resulta que teníamos un patio de distribución dentro de la casa. Y ahí dejábamos las bicicletas. Y mis papás eran muy estrictos en que no dejáramos las bicicletas tiradas. Mi abuelita tenía su cuarto dando a este patio de distribución. Y resulta que se enredó con una carreta y se cayó. Como éramos pequeños y no se estilaba mucho explicarle a los niños lo que estaba ocurriendo, algunos de nosotros nos sentimos culpables por la muerte de nuestra abuelita. Años más tarde hemos tenido que trabajar la culpa para saber que en realidad no era culpa de nadie, sino que era su momento. Y tú después también, la muerte llega a tu familia de distintas maneras, según lo que he podido escuchar. Llega él también. ¿Cómo fue el proceso? Me parece que con tu hermana, ¿puede ser? Sí, mi hermana mayor, la mayor de las mujeres, ella tiene un cáncer muy largo y coincidentemente habíamos nacido el mismo día a la misma hora. Muchas de las personas que empiezan este proceso de un cáncer largo como que se resisten a que ha llegado su momento. Y esa es la sobrevivencia. En realidad todos luchamos por vivir. Entonces en este proceso ella va y se hipnotiza. Al hipnotizarse, le hacen salir a todas las personas y sus familiares fuera del cuarto y le dicen que haga entrar única y exclusivamente a las personas que habían venido a ser sus maestros. Y ella hace entrar a mi hermano, que ya había fallecido, y a mí. Es en ese momento donde ella viene a buscarme y me dice, me han dicho que tú eres mi maestra y por favor ayúdame en este proceso.
Y fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque ella no podía hablar de la muerte con nadie, porque casi todos estaban en negación alrededor de ella. Y de alguna manera, como desde pequeña había estado tan expuesta a la muerte, pude llegar a ella desde el corazón y pude hablar sobre sus deseos, sobre sus anhelos, qué quería que se haga el día que ella falleciera. Me encomendó a mi mamá y hubo una cercanía que quizás si no hubiera habido esta experiencia nunca antes hubiera tenido. Tú no habías estudiado nada sobre estos temas. En ese momento yo no había estudiado tanatología, pero ella me agarra de la mano y me dice, tienes que estudiar esta carrera porque has nacido para esto. ¡Wow! Y es así como hoy me dedico a esto, que es lo que me llena el alma y es mi sentido de trascendencia y se lo dedico a ella. Qué increíble cómo o sea, a mí me pasó con mi mamá también, ¿no? Que fue a raíz de su trascendencia que empiezo yo también a interesarme más sobre estos temas y a estudiar sobre, bueno, la tanatología, ¿no? Pero cómo algo tan doloroso puede transformarse en algo tan maravilloso que no solamente te ayudó a ti en tu proceso, sino ahora ayudas a más personas. Es que definitivamente el dolor, cuando adquiere significado, deja de doler. Hay un crecimiento y una transformación. Qué hermoso. El dolor cuando adquiere un significado deja de doler y está la transformación. Ajá, es un para qué. Es un para qué, ¿no? Porque muchas personas cuando les pasa a la muerte de un ser querido o sobre todo un suicidio en la familia, te preguntas todo el tiempo por qué, por qué, y por qué, y por qué. Y creo que la clave es cambiar el por qué por para qué. Totalmente, es un llamado. Y tú hablabas ahora de que estabas acompañando a tu hermana, bueno, entró a esta habitación en la que le hacen la hipnosis, entraste tú y entró tu hermano que había fallecido. Tu hermano falleció primero. Mi hermano falleció aproximadamente 10 años antes que mi hermana y falleció de suicidio. O sea que parece mentira, la vida es una preparación para lo que te toca dar y devolver al mundo, ¿no? Entonces habían sido una serie de dolores desde muy pequeña que me fueron dando una serie de herramientas que yo no era consciente que las tenía, sobre todo en un tema tan tabú como es la muerte. Claro, ¿y cómo logras tú poder como encontrar la paz luego de que tu hermano se suicidó? ¿Cómo tu familia empieza a sanar este proceso? En realidad no estoy en condiciones de decir o de hablar por mis otros hermanos, pero lo que sí me queda clarísimo luego de haber estudiado la carrera es que de mi hermano no se volvió a hablar nunca más en la casa. Nunca, o sea, como si no hubiera existido, como si su vida no hubiera tenido sentido. De alguna manera el dolor encarnizado de la forma como él había muerto. Y quizás era tanto dolor que nadie se atrevía a mencionar su nombre. Pero parece mentira, esto le trajo mucho dolor a mi madre, porque quizás si de alguna manera ella hubiera podido hablar de mi hermano, de hablar de sus aciertos, de hablar de sus conquistas o de hablar de su historia, este duelo se hubiera ido transformando hasta llegar al camino paciente de la aceptación. Y sientes que ellos sentían también, bueno, vivimos en una sociedad primero en la que no se habla de estos temas y en la que sí decir, como tú me explicabas, ¿no? Que yo te dije, oye, encontré las estadísticas, pero dicen que 2 personas al día se suicidan en Perú, yo creo que son más, y tú me dijiste que obviamente no, la gente no pone se suicidó por vergüenza al qué dirán. Totalmente. ¿Cómo hizo tu familia o cómo hiciste tú para poder transformar esa vergüenza en todo tu proceso de duelo, ¿no? En paz, en encontrar, ¿cómo? O sea, en no sentir culpa, En todo proceso de duelo necesitas pasar por 3 pasos: sentir, comprender y trascender. Sentir es llorar, conectarte con tu dolor, dejarte amar, buscar, no aislarte. En comprender es aceptar. Y dentro de ese aceptar es reubicarte dentro del mundo familiar. Mi hermano siempre fue el que me llevaba 1 año y hoy ya no estaba ese hermano. Y de ahí viene el para qué, el sentido de trascendencia. ¿Cómo con todo este aprendizaje que yo he tenido de tanto dolor
hoy, que soy una persona más engrandecida, puedo devolver al mundo este dolor tan grande que fue transformado. Entonces, yo le recomendaría en realidad a toda persona que pasa por una situación como esta, es importantísimo que sigamos viviendo por esa persona. Total. Por ejemplo, mi hermano, todas las Navidades nos íbamos caminando a comprar los regalos de Navidad que mi mamá nos encargaba, puesto que mi padre estaba muchas veces enfermo y nos encargaba comprar los regalos para una familia tan grande como la mía, que éramos 8 hermanos más mi papá y mi 8 mamá. hermanos, ya. Entonces íbamos a comprar los regalos y después terminábamos en Palachinquen y comíamos nuestro panqueque, él con plátano y yo con helado de lúcuma. Entonces seguir viviendo por él era seguir comiendo el panqueque. Por otro lado, él era aguerrido y era súper deportista. Y siempre, no sé por qué, le he dedicado la vida de mi hijo el menor, ¿no? Que es el tercero, que va a su tercera olimpiada ahora. Siempre cuando él está en competencia o está en riesgo o está en un momento difícil, le rezo a mi hermano y le digo, por favor, mándale esa garra que tú tenías, mándale ese temperamento, mándale esas osadías para que él pueda competir con ese ejemplo de vida que tú has dejado plasmado en mí. Entonces, de alguna manera es seguir viviendo por él, rendirle homenaje como a él le hubiera gustado. Estaría orgullosísimo de tener un sobrino que está en su tercer Juego Olímpico. Claro que sí. ¿No? ¿Y él cuántos años tenía? Mi hermano tenía 30 años cuando falleció. 30 años. Sí. ¿Y viste algún signo de alerta de lo que podía suceder? Sí, definitivamente él tenía una enfermedad psiquiátrica. Entonces, había una serie de campanas de alerta. Difícilmente se puede vivir con una enfermedad de esa índole cuando tienes momentos de lucidez y momentos que no estás bien. Entonces, cuando haces cosas que en el fondo no quisieras haber hecho y pides disculpas cuando estás en ese momento de lucidez, es muy difícil vivir con esos cambios ambivalentes de personalidad en donde te sientes que has agraviado a los que quieres y de alguna manera no quieres seguir viviendo así. Porque el que se suicida no es que odie la vida, odia esa vida que le ha tocado. Y no es que quiera acabar con su vida, quiere acabar con el dolor de alma. Y por tratar de acabar con el dolor, acaba con su vida. Entonces es una decisión permanente a un problema temporal. Exacto. ¿Y cuáles, o sea, para las personas que nos están viendo, entonces, cuáles serían las señales de alerta que hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a imaginarnos que es una persona que ha venido estando bien psicológicamente, ¿no? Y que de repente se le juntan una serie de cosas. Por ejemplo, lo botan de la casa donde está, de repente tiene una bancarrota, de repente su mujer lo dejó y de repente el hijo lo están jalando de año. Se le juntaron una serie de factores que hacen que pierda la perspectiva, que no vea la vida como realmente es, sino que los problemas invadan todas las áreas de su vida. Entonces, esa persona lo que necesita es autodistanciarse del problema para ver que todos esos problemas existen, pero también hay oportunidades de las cuales se puede agarrar para salir adelante. Entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta que la persona está en ese proceso? Habla que no quiere vivir más, que ya está harto de la vida, se aísla, no quiere ver a nadie, empieza a tener una vida distinta a la que siempre ha llevado, de repente tiene trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación. Todas esas son llamadas de alerta para darnos cuenta que la persona está pasando por un problema complicado que podría acabar en una decisión tan trágica como la que estamos hablando ahorita. Por supuesto. ¿Y
¿Y tú crees, o sea, cuando las familias vienen a ti y te hablan del que han pasado por el suicidio de algún familiar, te preguntan, ¿dónde está mi hijo? ¿A dónde ha ido? ¿Dónde crees que está? ¿Estará sufriendo? ¿Qué respuesta le puedes dar? Yo personalmente soy de la idea que hay que humanizar este tema. Nos falta mucho más conectarnos con empatía a esa persona que toma esta difícil decisión. Número uno. Número dos, definitivamente dependiendo de qué fe tú practiques, ¿no? Tú tienes que estar seguro que definitivamente tu ser querido no ha hecho eso por una intención, sino simplemente porque todo el cúmulo de situaciones lo llevaron a tomar esa decisión errada o equivocada. Pero finalmente fue su decisión. Exacto. Y es una decisión que se tiene que respetar. Y no soy de la idea de los que piensan que porque se suicidó se va a ir al infierno. De ninguna manera. Exacto. O sea, no creo en ese Dios castigador que te flagela y que ¿no? De ninguna manera. Yo pienso que es humano muchas veces encontrándonos totalmente acorralados y en un callejón sin salida, ver como alternativa equívoca el querer desaparecer o no querer seguir viviendo. Por supuesto, yo también pensaba que yo era de las que pensaba que, bueno, así nos han enseñado, ¿no? La persona se suicida y se queda ahí en el limbo, en el bajo astral, en el infierno, como decían llamarlo, ¿no? Pero según lo que estudié es que al final todas las personas podemos llegar a la luz o a Dios o a la máxima fuente de amor, ¿no? No importa cómo ha sido nuestra muerte, incluso hasta las personas que se suicidan antes de bajar ya han pactado que va a ser así porque es un aprendizaje, no solo para la persona que se suicida, sino para los que se quedan, ¿no? Totalmente cierto. Además, ¿quiénes somos nosotros Para decir, juzgar? se va a quedar ahí, ¿no? Y al final, las personas que juzgan son personas que se sienten interpeladas o tienen miedo con esa situación. Uh-huh. Y en el fondo, hablar mal es de alguna manera liberarte o apartarte de que eso te pudiera ocurrir a ti, ¿no? Entonces tienes tanto miedo de que te ocurra que terminas hablando mal, porque es una forma de desahogarte o quizás, entre comillas, asegurarte que nada parecido pase a tu alrededor. Pero cuando te pasó lo de tu hermano, ¿tú sentías vergüenza también de contárselo a la sociedad? Yo siempre eso? he sido muy extrovertida y eso me ha traído muchísimos problemas. Hay personas que sienten la necesidad de poder contar sus cosas y de esa manera elaboran, ordenan, construyen, y yo he sido de esas personas. Entonces, en mi caso, yo siempre he sido muy extrovertida con el tema, pero también había un respeto hacia la familia, que ese tema era un tema tabú, que no se podía hablar y que ni siquiera se podía mencionar. Como había muerto ni nada. Entonces nada. era como si fuera prohibido, sin darnos cuenta que eso era lo primero que te dicen en el primer paso del duelo, es expresar, hablar, cuidar, dejarte amar. ¿Te das cuenta? Y estábamos yendo en contra de lo que se sugiere para poder transformar el dolor. Claro, están escondiéndolo y así en realidad no llegas a ningún lado, ¿no? Totalmente. Solo es más sufrimiento porque no estás afrontando la situación. Y además cuando tú hablas, tú ordenas, digieres, avanzas. En cambio, si te quedas callado, en el fondo no se está haciendo esa transformación para poder tener un aprendizaje, ¿no? Exacto. ¿Y podrías compartir con nosotros alguna experiencia impactante que te haya quedado con algún paciente que hayas tenido? Sí, durante la pandemia tuve una chica de aproximadamente 27 años que me llamó vía telefónica para que le ayudara porque estaba muy deprimida. Lo que le había ocurrido a ella es que estando hablando por teléfono con su enamorado, ella en su casa y el enamorado en la suya, el enamorado había amenazado con matarse. Y mientras en una conversación telefónica se enreda con un cable y se suicida. ¡Wow! Entonces ella escucha el grito de este suicidio por el teléfono. Entonces trabajamos este duelo, ¿no? En primer lugar, liberarse de la culpa, que era algo que le atormentaba y no la dejaba vivir. Ponerle en contexto, empezarla a hacer comprender por qué fue, que no fue su responsabilidad. Y después que logre crecer con esta experiencia y que pueda devolver al mundo este aprendizaje.
hoy es bombero Wow. y ella me deriva a los pacientes que están en peligro de suicidio. Y trabajamos de la mano y es una maestra para mí, ¿no? Es increíble cómo se va dando todo, ¿no? Y lo que hablábamos de cómo estos procesos tan dolorosos pueden guiarte y ser tan transformadores, ¿no? Y termina siendo luz para otras personas. Es que definitivamente hay que dejar que la vida diga. Deja que la vida diga. Escucha a la vida. Si tú no fuerzas a la vida te va diciendo por dónde ir. Claro, y algo que a veces, o sea, se me ha quedado muy grabado y no sé si es cierto, es que mucha gente me dice, no mucha gente, no, pero a veces hablamos con los familiares o amigos y están estas alertas de tu familiar que dice, me voy a matar, pero yo he escuchado la frase que es como, sí, pueden decir me voy a matar, los que más dicen me voy a matar son los que menos lo hacen. No le des importancia porque solo está tratando de llamar la atención. Porque si se quiere matar, ya se hubieran matado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo en realidad no desestimaría ninguna llamada de atención de una persona que manifiesta que se quiere matar, porque definitivamente por algo lo está haciendo. Entonces, algunas personas dicen, sí, no, debe ser que en el fondo que no lo va a hacer porque si lo dice es porque realmente no lo quiere hacer. ¿Tú también has escuchado eso? Totalmente. Es como un cliché. Yo lo que pienso es que esa gente no tiene las herramientas para acompañar a su ser querido en este proceso. Entonces, prefiere pensar que si lo dice tanto no va a ser porque no puede hacerse cargo. Entonces, lo que hay que reconocer es que si yo no puedo tener un diálogo con esa persona para saber hasta dónde está llegando con eso que está diciendo, tener la prudencia para llamar a un especialista que pueda tener una conversación y saber qué hay detrás de este diálogo que está teniendo esta persona y que nos está expresando algo. Totalmente. O sea, de alguna manera está pidiendo, es una llamada de auxilio. Entonces, nosotros poderle dar esperanzas a esa persona mientras que vamos trabajando, porque ¿qué es lo que pasa con los que se suicidan? Hay desesperanza, han perdido la esperanza. Entonces, devolverle la esperanza con un sentido de trascendencia que todo ser humano tiene. ¿Y qué consejo le darías a esa persona que está atravesando un duelo por suicidio? Definitivamente lo que yo le diría, en primer lugar, como te dije, es sentir, comprender y trascender. Pero lo que yo le diría, en el fondo, es que piense en las cosas bonitas que vivió con esa persona. Que haga una lista de todas aquellas cosas, esos recuerdos bonitos, porque el ser humano es muy trágico y tiende a quedarse con lo negativo. Por ejemplo, esas personas que han vivido un cáncer largo, se quedan con la idea del cáncer y no hablan de que de repente fue padre de familia, tuvo hijos, se fueron de viaje, con esfuerzo se compraron una casa, y esa persona es más que la enfermedad, porque el espíritu nunca enferma. Entonces yo le diría que recuerde todas aquellas cosas bonitas que esa persona le dejó y que siga viviendo por él, para que de esa manera le rinda homenaje, que siga comiendo su comida favorita, que siga quizás cumpliendo esas metas que esta persona quiso. Entonces es una forma de rendirle homenaje de la manera que le corresponde. ¿Y cómo puede liberarse esa persona de esa culpa, ¿no? Porque te entra esta culpa que es una mochila, y más cuando es un suicidio, porque la familia se pregunta qué hizo mal, en qué fallé, ¿cómo podría esta persona? Definitivamente tiene que ir a terapia, ¿no? Porque el terapeuta va a saber guiar ese proceso, ¿no? Y ese proceso va a estar encaminado a esa trascendencia que tiene que encontrar dentro del dolor. Nuevamente, cuando el dolor adquiere significado, deja de doler. Y hay algo que es una creencia mía, que no sé si tú la compartes, pero yo pienso que el día que nacemos venimos con un ticket de ida y de vuelta. Totalmente. Como cuando vamos a viajar en avión. Es lo único que sabemos con certeza, Totalmente. Que nacemos y morimos. Exacto. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esa fecha de vuelta. Ya habíamos venido con ese pasaje con su fecha de salida. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas que tienen el ego muy grande piensan que pudieron hacer algo para que eso no ocurriera. Nada más lejos de la realidad. Tú vienes, cumples tu misión y te vas el día que te toca. Es totalmente cierto. Y después de haber pasado
por vivir tantas muertes en tu vida, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Le tenía muchísimo miedo hasta que acompañé a mi hermana a partir. O sea, hasta que la acompañé en todo ese proceso. Hoy por hoy pienso que la muerte es parte de la vida y que si tú vives con la satisfacción del deber cumplido y habiendo tratado de ser la mejor versión de ti misma, la muerte va a ser un paso maravilloso y es parte de la vida. Ay, muchísimas gracias, María Elena, por haber venido a hablar sobre este tema tan fuerte y tan tabú en nuestra sociedad, lamentablemente. Y gracias a todas las personas que también se han unido a este programa. Pueden seguir también a María Elena como Red Helen Ulala. Los consejos que dan son maravillosos y son necesarios para entender que la muerte es un proceso natural en esta vida, que si has pasado por el suicidio de algún familiar, no estás solo, puedes hablarlo y, como dice María Elena, transformar ese dolor en luz. Así que gracias, espero que puedan compartir este capítulo, suscribirse al canal y venimos próximamente con más novedades. Gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer compartir contigo este lindo momento. Gracias a ti. Gracias.